al tema de la gobernanza y el cambio climático. Por lo tanto, iniciar este debate con una figura internacional como usted, profesor, es de suma importancia. Yo me voy a permitir, bueno, agradezco a todo nuestro auditorio, me voy a permitir leer algunos datos del profesor Jacobi. El profesor Jacobi tiene de formación, es graduado en Ciencias Sociales y en Economía por la Universidad de Sao Paulo, maestro en Planeación Urbana y Regional por la Graduate School and Design de Harvard University, es sociólogo por la Universidad de Sao Paulo, profesor titular del programa de posgraduado en Ciencias Ambientales de la Universidad de Sao Paulo, miembro de la División Científica de Gestión, Ciencia y Tecnología Ambiental del Instituto de Energía y Medio Ambiente de la USP, Universidad de Sao Paulo, presidente del Comité de Posgrado y coordinador del PROCAM y coordinador del Grupo y Monitoreo de Estudios sobre Gobernanza Ambiental, miembro del Consejo e investigador del Centro de Investigación del Clima Interdisciplinario, y es coordinador del proyecto temático PAPES, Gobernanza Ambiental de Macrometrópoli Paulista ante el Cambio Climático. Es integrante de diversas redes que tienen como objeto de estudio la resiliencia y sostenibilidad, y actualmente es coordinador de un proyecto muy importante titulado Sao Paulo, Ciudad de México, Dilemas Ambientales. Profesor Jacobi, es un gusto tenerlo con nosotros. Pues usted me indica, tenemos unas láminas. Sin más preámbulo, profesor, le agradecemos y le cedemos la palabra. Buenos días a todas y todos. Una gran satisfacción de poder colaborar con ustedes en este evento que hemos patrocinado entre la Universidad Autónoma Nacional de México y el Instituto de Energía y Ambiente de la Universidad de São Paulo y la Universidad Federal del ABC, ya que tendrán otras actividades en los días de mañana y pasado, ¿no? Realmente esta articulación nuestra se debe justamente a la posibilidad que hemos generado con el profesor Mario Bassols, Arturo, mis colegas Pedro Torres y Silvana Cioni, en la producción de un libro que compara los aspectos ambientales de São Paulo y de la Ciudad de México. Creo que es un desafío, es un aspecto innovador, ¿no? Un libro que publicaremos en idioma bilingüe, ¿no? Con los artículos en portugués y los artículos en español. Bueno, yo preparé justamente a partir de esta invitación que me hizo el doctor Arturo y con el apoyo de nuestro estudiante de grado, Gabriel Machado, que ha sido muy gentil en invitarme también a participar en esta actividad, unas láminas para abordar el tema de la gobernanza ambiental de un sentido más amplio, pero podré, de acuerdo con las preguntas, también responder más al tema del clima, ¿no? Yo pienso que tal vez sea mejor que ustedes presenten las láminas y yo voy diciendo cuando las cambian. Por eso les envié ayer. ¿Qué le parece? Listo, profesor, ya está proyectado. Ya compartí la pantalla. Todavía no están. Ahora sí. Bueno, excelente. Como estaba comentando el profesor Arturo, yo coordeno este proyecto temático, Gobernanza Ambiental de la Macrometrópolis de São Paulo, que es un proyecto de 2017 a 2022, que cuenta con 5 grupos de trabajo, un grupo sobre gobernanza, el saneamiento ambiental, otro grupo sobre el tema del territorio,
Una de las coordenadoras es la profesora Luciana Travasos, que va a estar presentando en el día de mañana el tema de la energía, de los servicios ecosistémicos y el tema de clima. Entonces son 5 temas que están introducidos. Yo trabajo el tema de la gobernanza ambiental y de la gobernanza del agua desde el principio de los años 2000 y he participado en varios proyectos nacionales e internacionales. No presentaré todos los detalles, pero después puedo compartir con ustedes un libro que hemos producido junto con investigadores franceses, en el cual hay hay estudios sobre el caso, sobre México. Entonces es un libro de un proyecto llamado Bluegrass, no sé si Arturo lo tiene, pero después lo comparto, publicado en inglés el libro y está en digital, ¿no? Con artículos justamente sobre el tema del agua en regiones de México, de Perú, de Bolivia, de Brasil, y de Francia también, ¿no? Y Estados Unidos. Bueno, empiezo entonces justamente con esta pregunta provocativa, ¿no? ¿Cuáles desafíos y posibilidades? El próximo. Puede pasar. Bien, creo que hoy día es más que necesario que trabajemos desde el abordaje de la sociedad de riesgo, ¿no? Y es justamente el tema de la sociedad de riesgo en el cual nos incluimos hoy como habitantes del sistema Tierra, ¿no? En el contexto del coronavirus también, ¿no? El concepto de sociedad de riesgo fue elaborado por el sociólogo alemán Ulrich Beck desde mediados de los años 80, y es importante destacar justamente que estamos en un contexto de complejidad y de incertidumbre, y que se han producido y multiplicado los riesgos. Y en este momento viendo de una forma tal vez que varias generaciones no han visto desde la epidemia de gripe española de forma más virulenta, y obviamente con otros momentos como la epidemia de la vaca loca, del ébola, de la H1N1, pero ahora estamos realmente en un contexto en el cual todos los que queremos cuidar de nuestra vida y lo podemos hacer, estamos en aislamiento social, ¿no? Entonces el tema sociedad de riesgo hoy es fundamental para discutir la cuestión de la gobernanza. El próximo. Puede pasar. Bueno, entonces lo que está en juego, ¿no? Es promover respuestas de todos los sectores de la sociedad para reducir el grado de incertidumbre frente a las transformaciones globales y su impacto. Y esto es obviamente algo que se coloca como extremadamente desafiador en términos de tantos temas que aborda la cuestión ambiental, como por ejemplo el clima, el agua, los residuos, la biodiversidad, la gestión urbana, la gobernanza de los océanos y todos los temas que están interdependientes, ¿no? Y también es fundamental innovar en la agenda de actuación pública, repensar el papel de la agenda de la actuación pública, y ahí el tema de la gobernanza se vuelve extremadamente estratégico. El próximo. Gobernanza ambiental, a diferencia, digamos, de gestión ambiental, que trae un abordaje mucho más técnico, tecnocrático. Gobernanza ambiental fortalece justamente las relaciones entre Estado y sociedad civil y los propios agentes económicos, ¿no? Entonces, es importante pensar justamente el espacio de construcción de alianzas y cooperación para reducir conflictos de una forma también, y también podemos decir justamente de fortalecer acciones integradas, acciones intersectoriales que tienen su base en una comprensión interdisciplinar. Y aquí yo destaco un poco el tema de los cambios climáticos, porque
aunque en este año se reduce por causa justamente del impacto de la coronavirus, la visibilidad del tema, es absolutamente fundamental que se destaque el espacio de los cambios climáticos, la importancia de los cambios climáticos y cuánto los cambios climáticos están afectados justamente por varios factores, ¿no? Varios aspectos, en el caso de la pérdida de biodiversidad, del deflorestamiento, de las quemas de florestas, en fin, de varios componentes, y también importante destacar justamente cuánto los cambios climáticos tienen impactos en el sentido de que, por ejemplo, sobre el tema del agua podemos estar tratando de temas como escasez y exceso, ¿no? Y también, por ejemplo, los factores vinculados a la subida del nivel del mar y las ciudades, las miles de ciudades que existen en el planeta próximas a las regiones costeras o en las regiones costeras, ¿no? Y uno de los grandes desafíos que se coloca en la gobernanza ambiental, y justamente nosotros tenemos que considerar uno de los problemas más serios. Vivimos en un país de la región que tiene una parte importante en la región amazónica y estamos viendo grande pérdida de los recursos naturales, así como países como México también y varios países de América Latina que tienen un desafío enorme de proteger los recursos naturales. Al fin y al cabo, trabajar el tema de los recursos naturales está directamente asociado a un abordaje integrado, articulado e interdependiente de la gobernanza ambiental. El próximo. Bueno, ¿y por qué referirnos a la gobernanza ambiental? Justamente porque hay tres temas centrales, ¿no? Garantizar la calidad permanente del medio ambiente, garantizar la sostenibilidad para el conjunto de la sociedad y un incentivo a la participación conjunta de gobierno y sociedad. Son tres aspectos en el cual estamos hablando del medio ambiente, estamos hablando del tema de la sostenibilidad, que todavía es muy poco presente en la gobernanza ambiental urbana, regional, ¿no? Y nacional. También importante y fundamental en los temas de la participación social y de los diálogos justamente vinculados con la equidad. Entonces, tres temas fundamentales para la gobernanza: el medio ambiente, la gestión participativa y el tema de la equidad, ¿no? Obviamente que todo esto está asociado a las formas como cada sociedad se comporta políticamente en relación a su gobernanza. Y en Brasil estamos viendo un proceso extremadamente grave de desmonte de la política ambiental y un riesgo muy grande que se coloca para las futuras generaciones en relación a la pérdida de biodiversidad, por ejemplo, y también a la incapacidad de la propia sociedad confrontarse con este nivel de degradación ambiental. Próxima. Bueno, voy a hablar un poquito del histórico de la construcción de gobernanza. Creo que es importante solo contextualizarles un poco eso. La próxima. ¿Qué es gobernanza para usted? ¿No? Usted usa esa noción, concepto, en cuál contexto y con cuál significado. Y es importante justamente destacar que es un concepto usado en diferentes campos con diferentes significados. Después podemos debatir un poco más esto. El próximo. Regatando la dimensión histórica, ¿no? Y el uso de gobernanza, él proviene de la palabra latina gubernare y de la palabra del griego kubernan, guiar un barco. Entonces la idea de gobernanza, que justamente se disemina, se divulga y se multiplica
a partir de los años 80 tiene tanto una percepción en el nivel de gobierno como en el nivel de las empresas. A eso me abordaré un poco más adelante. La próxima. Bueno, usé estos ejemplos solo para situar un poco, ¿no? Y mostrar justamente dos casos interesantes de Francia y de Inglaterra, ¿no? La idea de gobernanza que no, la palabra en sí, o el gobernar no es tan nuevo, ¿no? Pero justamente tratar de mostrar la realidad de dos situaciones concretas voy a incluir ahí también la dimensión de gobernar con respecto a intereses y valores populares en Francia y la división del poder entre diferentes instancias de la sociedad medieval, ¿no? Es solo para contextualizarlos mejor, ¿no? ¿Me están escuchando bien? Sí, profesor. Bueno, aumenté un poco más, aumenté más el volumen. Bien. Próxima. Entonces, la idea de manejo, ¿no? Que es una palabra que se usa mucho en el área ambiental, manejo de recursos naturales, ¿no? Justamente viene del italiano maneggiare y del latín manus, que representa la organización y coordinación de actividades de acuerdo con determinadas políticas enfocadas en objetivos y metas establecidas. Entonces, esta es una base, digamos, casi que se podría decir que hoy día se usa para la gestión empresarial, para la gestión pública, ¿no? Y obviamente la gran cuestión es cómo se organiza y coordinan las actividades y principalmente cuánto se puede observar o no de intersectorialidad, y la temática ambiental es fundamentalmente intersectorial. Hoy día podemos observar que en este momento dramático que estamos viviendo el coronavirus, es absolutamente fundamental la coordinación de actividades, la intersectorialidad de las acciones, ¿no? Y obviamente la capacidad de la sociedad de comprender todo el tema de los riesgos que están colocados. Entonces, gobernanza, riesgo, intersectorialidad y participación son absolutamente estratégicos para pensar el tema. La próxima. Bueno, justamente lo que estaba diciendo, hablando del siglo XX, ¿no? Cómo esto surge inclusive desde a veces una visión bastante neoliberal, ¿no? Pero la idea de gobernanza corporativa introduce justamente el envolvimiento de accionistas en la gestión de las empresas y de cierta forma también, como se coloca, la gobernanza representa la reducción de los costes de transacción, o sea, de los costes de las empresas en su gestión, ¿no? Entonces esto también es importante destacar, ¿no? Justamente cómo esto reaparece en la economía, reaparece en la ideología también de organizaciones internacionales y multilaterales como el Banco Mundial. La próxima. Entonces, en la arena internacional se presentan las relaciones internacionales, bases para el proceso de globalización, en el mundial, gobernanza en cuanto a instituciones y normas necesarias para el desarrollo. El Banco Mundial la destaca mucho en los aspectos vinculados al control de la corrupción en las acciones de gobierno. Se trabaja mucho con esa idea de gobernanza, de transparencia, de accountability, prestación de cuentas. Entonces, como digo, son varias lecturas que se pueden hacer de la palabra gobernanza, ¿no? Y también
obviamente hay toda una cuestión de la buena gobernanza que viene justamente desde una perspectiva de la participación del Estado y mayor regulación por los mercados, lo que hoy se está mostrando altamente preocupante y complejo, porque en este contexto de la pandemia del COVID, ¿no? Cabe destacar que el papel del Estado es absolutamente fundamental para la gestión de la salud pública, que no se puede depender del sector, de los intereses privados, porque la gran mayoría de las personas dependen fundamentalmente en nuestros países de la acción del Estado. Y también es importante destacar justamente el tema de la gobernanza que aquí se coloca, y es muy lo que estamos hablando hoy sobre gobernanza, y si lo toco bastante por el tema de la salud, es porque justamente ningún actor, sea público o privado, detiene aisladamente todo el conocimiento, la información necesaria para resolver problemas complejos, dinámicos y diversificados. Y es justamente esto que se trata. Estamos hablando de incertidumbre, de complejidad, de procesos dinámicos y extremadamente diversificados, ¿no? Entonces es muy importante observar estos aspectos al mirar la gobernanza. No es un concepto simple de utilizarse, hay que mirarlo a partir de su diversidad y de su multiplicidad. Entonces, creo que voy a pasar el tiempo que me pidieron, pero creo que es importante trabajarlo con ustedes. Incorporar la música. Sin problema, no hay problema respecto al tiempo. Ok, entonces hablar justamente de incorporar la multiplicidad de stakeholders, o sea, de actores intervinientes, reconocer la interdependencia de los campos social, político, administrativo y obviamente ambiental, compartir metas y rediseñar los límites entre las esferas públicas, privadas y no gubernamentales. Y justamente hoy es muy importante destacar el papel de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, de las organizaciones de la sociedad civil. Soy presidente del Consejo América del Sur de Gobiernos Locales por la Sostenibilidad, ICLEI, ya desde 2011. Entonces veo justamente el papel de la sociedad civil en la gobernanza ambiental como fundamental, como promotor de innovación y como promotor del compartir conocimiento y prácticas de gestión pública al nivel municipal y regional. Bueno, y en la dimensión sociopolítica es muy importante destacar justamente las redes sociales autoorganizadas. No estamos viendo también hoy día cuánto es importante las redes sociales organizadas en el sentido de promover conocimientos, de promover alertas, de promover discusiones para que la sociedad se dé cuenta de los riesgos que están generados por la epidemia, por ejemplo. Entonces, estas redes de stakeholders son autoorganizadas, autónomas y autogobernadas. Y esto surge de forma espontánea. Es claro que siempre hay posibilidad de que algunas sean más manipuladas que otras. La gran mayoría realmente tienen una visión ética, una visión coherente y una visión de promover corresponsabilidad de los diferentes actores. El tema que también es fundamental y que mucha de la gestión pública lo deja de lado es cómo se promueve corresponsabilidad cuando referimos a los temas de la gobernanza ambiental. Corresponsabilidad en la gestión de los residuos sólidos con colecta, reciclaje, reducción de la cantidad de material consumido a pesar de los estímulos al consumo, ¿no? Corresponsabilidad en la gestión de las emisiones, ¿no? La Ciudad de México inició eso en el Hoy No Circula, San Pablo también, pero son soluciones muy paliativas, insuficientes, frente a la necesidad de deslocamiento de millones de personas en el día a día y todavía con mucha fragilidad en la gestión del transporte público. Entonces, el papel del Estado redimensionado, o sea, es también un desafío justamente de la descentralización, ¿no?
y de la importancia que está colocada en la descentralización, porque aumenta la responsabilidad de los municipios, aumenta la responsabilidad de los estados, de los territorios, ¿no? Entonces, es importante destacar justamente la gobernanza como un proceso de coordinación entre actores, grupos sociales e instituciones. Ahí, de los actores, grupos sociales e instituciones para alcanzar los objetivos discutidos y definidos colectivamente en un ambiente fragmentado y de incertezas o incertidumbre. Próximo. Bueno, y nos preguntamos siempre la participación para qué, ¿no? Obviamente que la participación compromete a la sociedad y compromete a la organización, reduce la dimensión de cooptación en la medida de lo posible, estimula las corresponsabilizaciones, ¿no? Entonces tenemos una gestión integrada, compartida de los procesos de decisión, espacios deliberativos, motivación para la cooperación, representación de los intereses, información, fortalecimiento de redes de articulación y de conocimiento, y un tema en el cual siempre muy comprometido, que es el tema del aprendizaje social, que será el último punto que abordaré en esta charla. El próximo. Justamente, el gran desafío de la negociación es en bases sociotécnicas entre los diferentes. Y las asimetrías en la situación de los actores, tanto en bases económicos, sociales y políticos. Con capacidad de establecer pactos o acuerdos, pero justamente este es uno de los temas centrales de la gobernanza ambiental, los desafíos entre los intereses de los agentes económicos y los intereses públicos o los intereses de la sociedad, ¿no? Esta siempre se coloca como una cuestión de altísima complejidad y que cuanto peor sea esta cooperación, estos acuerdos, peor será para nosotros, para la biodiversidad y para la vida de la sociedad humana en la Tierra. La próxima. Próxima. Bueno, ok. Entonces, esta nueva base de la cooperación, lo repito, lo refuerzo, es una importante contribución para establecer mejores condiciones para una lógica cooperativa. Y la gobernanza tiene que estar vaciada, de un lado, en una lógica cooperativa y de otro lado, en la aceptación del conflicto. ¿Qué está pasando ahí? Está muy extraña la comunicación. Bueno, la próxima. Entonces, la gobernanza como múltiples centros de poder y el gobierno como un centro de poder. Y la gobernabilidad en foco en situaciones específicas. Hoy día, en varios países estamos realmente con mucha gobernabilidad, Brasil dentro de ellos, ¿no? Viviendo un momento dramático de su gobernabilidad, ¿no? Y eso nos coloca, no solo este país, como muchos otros, y obviamente eso coloca en juego la propia gobernanza. Pero es importante definirlos, trabajar con la idea de gobernanza, gobernabilidad, porque la gobernabilidad es la forma de gobernar, las condiciones de gobernar, y la gobernanza es efectivamente el proceso en sí. El próximo. Bueno, los límites y riesgos del uso de la noción gobernanza, como estaba colocando, es el debate público a ser capturado por especialistas y grupos de presión, y la falta de control sobre la eficiencia de las políticas. Entonces, este siempre es un riesgo importante y un riesgo que precisamos tomar máximo
rigor, máximo cuidado y máximo compromiso de la propia sociedad civil en torno de cómo está ocurriendo la gobernanza. La próxima. Entonces, el concepto, aquí me parece que es importante destacar justamente la potencialidad del uso de gobernanza para el debate ambiental institucional que posibilita participación concertada de diversos stakeholders en la conducción política y toma de decisión en oposición a la perspectiva top-down de la administración centralizada. Entonces, este es el gran desafío, la gran ruptura que realmente la dimensión de gobernanza nos coloca. La próxima. Entonces, tenemos múltiples variables, gran diversidad de actores, problemas controversos y conflictivos, ambientes de incertidumbre y demanda de articulaciones en distintos niveles, escalas y territorios. Guarden bien estas ideas porque estas son la base, digamos, a partir de las cuales tenemos que pensar cada vez más la gobernanza desde una perspectiva democrática, una perspectiva abierta y una perspectiva de la gran diversidad de actores que están involucrados. Próxima. Los principios normativos de la gobernanza, por lo menos los que yo considero, y obviamente ahí siempre hay aspectos que puedan ser incluidos o criticados, ¿no? Es la abertura y la transparencia, la inclusión y la comunicación, la coherencia, la integración y la articulación, y la igualdad y la ética. Entonces, estos son aspectos esenciales, no siempre bien cumplidos, ¿no? La palabra ética hoy día es un tema estratégico, fundamental y nos coloca un enorme desafío. Entonces, de un lado tenemos una acción coordinada establecida en parcería en bases territoriales definidas. En el campo económico, mediación entre las jerarquías y los mercados. Claro que los mercados siempre desde una perspectiva en la cual hay un control social sobre su sistemática, ¿no? Y en el campo político, mediación entre Estado y sociedad civil. Digo justamente los mercados porque al fin y al cabo los mercados controlan, por ejemplo, la gestión del agua y si no hay control social, las tarifas pueden ser altamente negativas para la inclusión social, por ejemplo, ¿no? Si los mercados controlan la cuestión de la contaminación del aire, de los mecanismos de regulación, también es un tema altamente preocupante y sin duda en la cuestión de los residuos sólidos también, porque en los mercados y en la relación entre los mercados y el Estado se da a través de contratos, y si los contratos no son bien, por ejemplo, se puede dejar una vía libre para que haya una incapacidad de control, por ejemplo, de la gestión adecuada y responsable de los residuos. La próxima. Entonces, aquí mirar siempre el tema de las percepciones y representaciones de los actores, identificar tensiones y conflictos, observar la emergencia de nuevos stakeholders o de representantes de segmentos de intereses y la interdependencia entre actores y actividades. Entonces, también es absolutamente fundamental. Próximo. La fragmentación e incertidumbre, justamente este es un tema que también cuando tenemos que hablar de gobernanza tenemos que referirnos a esto. La complejidad de los campos institucional, territorial y físico, las múltiples escalas y los riesgos e incertidumbre frente a los cambios climáticos. Claro que el tema cambios climáticos es aquel que nos manifiesta, que nos muestra de forma más enfática el tema de los riesgos y la incertidumbre, los escenarios colocados por el IPCC, la cuestión de los diferentes escenarios, la dificultad de avanzar en acuerdos internacionales, ¿no? Todo esto está asociado también a un tema de complejidad, ¿no? Por ejemplo,
Aquí abordo el tema del agua. No es apenas una cuestión técnica, pero que demanda una lógica que articula gobierno, sociedad civil y mercado en el proceso decisorio y en su regulación. ¿Cómo concretizar? Bueno, cómo concretizar principalmente a través de la efectiva participación de múltiples agentes, considerando la existencia de asimetrías sociales, promoviendo empoderamiento, diálogos horizontales y aprendizaje social, y creando condiciones favorables para políticas coordinadas y articuladas. Por ejemplo, el gran desafío para democratizar la gestión de cuencas a través de diferentes dinámicas organizacionales, ingenierías institucionales que varían de país para país. La gobernanza del agua es diferente de Brasil, de México. Nosotros tenemos una política nacional desde el 97, pero ya había políticas en estados como el estado de San Paulo desde el año 92. Este es un tema fundamental, el tema del agua, porque hemos visto cada vez aumento de la escasez hídrica. Nuestras regiones metropolitanas son realmente pantagruélicas, consumen volúmenes gigantescos de agua, y el agua tiene que ser cada vez un objeto de mayor cooperación entre los actores, de mayor cuidado por la sociedad, ¿no? Y también de mayor responsabilidad de la gestión pública. La próxima. Y aquí entro un poco en el tema del aprendizaje social, que es el tema que a mí me interesa abordar mucho, porque justamente al hablar digamos, del tema central, ¿no? El tema central de la charla, cuáles desafíos y posibilidades, no se puede ignorar el desafío de los diálogos entre la objetividad y la subjetividad, ¿no? La objetividad de la acción pública, de los agentes privados, y la subjetividad de los actores sociales, y la necesidad entonces es fundamental en el diálogo, en la reflexión práctica entre los actores, el aprendizaje e intervención conjuntos, la negociación en bases sociotécnicos entre diferentes actores que es asimétrica, la demanda de capacidad de negociación y de establecer pactos y consensos en la medida de lo posible siempre. Los consensos no son garantidos, ni los pactos, y actividades para la discusión de temas, destacando la difusión de conocimiento y la participación informada para la construcción de decisiones, porque muchas veces la participación se basa en apenas escuchar. La gran cuestión es cómo compartir conocimientos que permita que esta participación informada sea cada vez más relevante para que los actores tengan un papel más incisivo y más importante en los procesos decisorios, lo que obviamente muchas veces no les agrada a los gestores públicos, porque siempre hay prisa, porque las gestiones están asociadas a los periodos electorales, porque hay discontinuidad administrativa. Todo esto se suma también a los problemas que efectivamente vivimos en muchas sociedades, que es la no continuidad de políticas públicas cuando abordadas de forma democrática y eficiente. Próxima. Entonces, la cooperación y el aprendizaje social son el principal desafío de la gestión compartida. Entonces, capacidad creciente de diferentes actores sociales de ejecutar tareas comunes. No significa llegar siempre a consenso. Los diferentes actores sociales dependen uno de los otros para alcanzar objetivos. La importancia de los temas para que los actores sociales dispongan del tiempo necesario. Resumiendo, nuevo concepto de participación, aprendizaje social implica en aprender juntos para gerenciar juntos, para, digamos, gobernanza conjunta. El próximo. Entonces, mirando un poco el aprendizaje social, esto es parte de una metodología que fue desarrollada en un proyecto internacional al principio de los años 2000 llamado Harmonicop, que nos trae 3 elementos importantes para mirar justamente el proceso: el contexto, el proceso y los resultados.
Este cuadro creo que es muy importante para discutir siempre la gobernanza, el papel de los diferentes actores sociales, los procesos, la forma de involucrar socialmente, de involucrar y las prácticas de relacionamiento, la calidad de las relaciones y las calidades técnicas que están asociadas al aprendizaje social y a las dinámicas participativas. El próximo. Y aquí es solo para que tengan una idea, esto fue más hecho sobre el tema del agua, pero podríamos abordarlo de diferentes preocupaciones, ¿no? Entonces mírenlo de la forma que se pueda ver, pero digamos, primero la presión de los órganos de agua para encontrar soluciones rápidas o tecnocráticas que no necesariamente significan ni los menores costos y tampoco la mayor participación social. Este es un tema siempre altamente complejo, ¿no? También hay toda la cuestión aquí colocada, que cada vez se coloca de forma más importante, de la presión sobre los recursos hídricos, ¿no? De mirar también los conflictos en los grupos de usuarios de aguas, también la presión sobre los políticos para solucionar los conflictos, ¿no? Y el desafío de tener un refuerzo de la comprensión sobre la comunicación y la agregación de personas con imagen semejante y formación de grupo intereses. Entonces ustedes ven aquí la complejidad, si podríamos usar esta palabra, ¿no? Es altamente complejo porque estamos tratando de temas individuales, temas colectivos, temas económicos, temas políticos, temas sociales y obviamente ambientales, ¿no? El agua se busca cada vez más lejos, los desechos, el drenaje son hechos cada vez más lejos. La Ciudad de México tiene ahora un sistema complejísimo que se despeja a enorme distancia, que yo lo conocí, tuve la oportunidad de conocer, entrar en el sistema, en los túneles y todos, y ver este tema, ¿no? Y ver que es altamente complejo y al mismo tiempo de un costo elevadísimo y con dudas cuanto a los propios resultados. En Brasil también tenemos obras de saneamiento básico que hasta hoy no han sido concluidas, aunque iniciadas en la década del 70, que dejan que una gran parte de la población de la región metropolitana de San Pablo no tenga el tratamiento del desecho y esto de los residuos, ¿no? Las cloacas, ¿no? Del sistema cloacal, y esto provoca también un gran problema en la calidad de los ríos de la región. Entonces también es muy importante de destacarlo. Traigo estos aspectos de la complejidad para mostrar que no hay soluciones tecnocráticas, las soluciones tienen que ser sociotécnicas, políticas y sociales, socioambientales. Próxima. Entonces esto es, como estaba diciendo, un carácter de proceso multiactores, ¿no? Objetiva promover cambios, involucra a las partes interesadas, tiene que promoverse en un proceso de aprendizaje, tiene que haber una estrategia de arriba abajo y de abajo arriba, reglas pactuadas de acuerdo de cooperación, tratar conscientemente con poder y conflicto, cuadro claro del proceso, un involucramiento con cambio estructural, institucional y actividad a través de diferentes actores en diferentes escalas. Extraer un poco más elementos para este análisis. Próxima. Bueno, entonces, aquí ya casi terminando, ¿no? Pero justamente la idea de las posibilidades, de las oportunidades, ¿no? Tenemos que tratar, por ejemplo, del tema del agua, de la inseguridad hídrica a la seguridad hídrica. Un tema fundamental para nuestras dos regiones, por ejemplo, y tantas otras. Es más difícil hablar de la inseguridad climática para la seguridad climática, pero también se puede abordar eso. De las vulnerabilidades a las prácticas sostenibles, el desafío de las gestiones públicas, de aumentar la resiliencia, por ejemplo, ¿no? De reducir las emisiones. O sea, de
de pasar de la no intersectorialidad a la intersectorialidad de las políticas asociadas con ambiental, ejemplo, agua y gestión urbana, de la creación de oportunidades de diálogo multiactores, de reconocer la importancia de conocer las prácticas sociales y las percepciones de los habitantes, de la necesidad de mirar las dimensiones locales, las prácticas tradicionales que muchas veces en las regiones metropolitanas pueden ser las buenas soluciones. La próxima. Nuevos espacios de oportunidades, entonces. Trabajo intersectorial, importante contribución para establecer mejores condiciones para una lógica cooperativa cuanto información a los ciudadanos, incentivos a prácticas de conservación, reuso, reciclaje, optimización del uso del agua, apertura de espacios para la sociedad civil e innovación en la gestión y usos productivos, soluciones basadas en la naturaleza, economía circular, respuestas a apoyos en principios de resiliencia y tantas otras que pueden darse de forma bastante diversificada de acuerdo con las realidades locales, en las realidades de la gestión pública. La próxima es esto. Entonces, aquí creo que les traje algunos elementos para discutir la gobernanza, su complejidad, su diversidad, el desafío de que sea cada vez más democrática en bases éticas y en bases de comprometer cada vez más acciones que promuevan la inclusión social, reduzcan las desigualdades y en este momento también en su dimensión de intersectorialidad, en el sentido de que la gobernanza ambiental tiene que estar cada vez más asociada a la salud pública en virtud del hecho que vivimos en una realidad donde los riesgos nos muestran la incertidumbre, hechos inciertos y fundamentalmente repito, la complejidad de los procesos. Bueno, estoy abierto aquí a la charla con ustedes y espero que les haya ayudado a tener un poco más de elementos para discutir la gobernanza. Muy bien, profesor. Rescatamos que es una presentación, me agradó bastante porque menciona los elementos estructurales de la gobernanza ya de manera ejemplificada en lo que puede esta gran teoría resolver ya visto en un esquema territorial. Hay diferentes respuestas al concepto de gobernanza desde Brasil y desde México. Me agradó el esquema metodológico que ha presentado y creo que es uno de los elementos más fuertes de la presentación, puesto que deja a nuestro auditorio la claridad de que la gobernanza es la relación de diferentes actores de multinivel, de multidimensiones, que buscan un objetivo común, un colectivo que ha de ser resuelto, como lo ha aterrizado al caso del agua, pero puede llevarse al tema del transporte, al tema de los residuos sólidos, a diferentes casos de análisis. Bien, abrimos... Perdón, quería destacar que realmente no toqué tanto el tema del transporte y de la movilidad, que es absolutamente fundamental, porque también está asociado al tema de las emisiones, ¿no? Y cuanto más transporte público y un estímulo a la reducción del transporte individual. Por ejemplo, hoy mismo en la ciudad de San Paulo podemos observar un cielo azul límpido, porque no hay automóviles circulando, y hoy se ha aumentado mucho el control en virtud de la baja adhesión al isolamiento. El gobierno municipal ha aumentado muchísimo la reducción del no circula. Entonces, hoy no circulan todos los automóviles de placa par. Esto es una novedad en el día de hoy lunes. Y mañana no van a circular los automóviles de placa impar. Nuestro hoy no circula es apenas en hora pico
de 7 a 10 de la mañana y 5 a las 8 de la tarde, y de acuerdo a placas par-impar, pero con una cantidad mucho menor. Entonces, el cielo azul que estamos viendo, en cuanto tengamos la pandemia, podrá verse. Después volveremos a tener los colores cobrizos como los tenemos también en la Ciudad de México. Pero el tema del transporte público, y eso es absolutamente fundamental, que también a partir de la pandemia se repiensen muchísimo al nivel de la gobernanza ambiental metropolitana y macrometropolitana, ¿no? Cuando yo me refiero al macrometropolitano en el caso de nuestra investigación, y la profesora Luciana va a hablar también sobre eso, nos referimos a 174 municipios del estado de San Paulo con más de 35 millones de habitantes, ¿no? Entonces, hablamos de ciudades, San Paulo, región metropolitana de 22 millones y región macrometropolitana, que es mucho mayor que la región del Valle de México, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este tema de la movilidad es absolutamente fundamental. Y al mismo tiempo, la garantía de la logística, porque si no tuviésemos una buena logística, estaríamos muy preocupados con nuestras condiciones de sobrevivencia, ya que estamos servidos por los supermercados y el sistema de logística que permita que dentro de la pandemia, reduciendo la movilidad, no se pierda las capacidades de logística. Me parece que era agregar eso. Gracias, profesor. Muy importante para los que conocemos el contexto de Sao Paulo, pues tiene distintos desafíos, al igual que las zonas metropolitanas mexicanas. Sin embargo, el tema de la pandemia ha puesto en evidencia la funcionalidad de nuestras áreas urbanas en los distintos sectores y sobre todo se ha recuperado con mayor fuerza la posibilidad de coordinación entre los actores, sean sociales, gubernamentales y empresariales, para afrontar retos sustentables ante el COVID-19. Muy bien, profesor. Bueno, abrimos la sesión de preguntas a nuestro auditorio. ¿Alguien quiere plantear alguna pregunta? Bien, en lo que se van elaborando las preguntas, profesor, mencionaba algo muy importante, la gobernanza como una capacidad de respuesta a nivel Latinoamérica. No voy a tocar los contextos europeos, anglosajones, me centraré en Latinoamérica. Es qué hacer y cómo dar estas respuestas desde la gobernanza cuando nuestras estructuras gubernamentales están descoordinadas, no hay espacios. Un tema muy importante es rescatar lo social, pero cuando no hay espacios sociales desde el gobierno, ¿cómo se pueden encaminar estas estructuras organizacionales para distintos problemas? Se cortó. ¿Sí? Para los distintos problemas que se presentan pues en todos sus contextos. A veces en algunos seminarios se logra mencionar que la gobernanza es inalcanzable, es utópico. Sin embargo, habemos un grupo de profesores donde compartimos que la gobernanza es una alternativa a resolver los problemas cotidianos que ya nos alcanzaron. Esas realidades que parecían lejanas ya las estamos padeciendo. Entonces, versus estructuras gubernamentales donde no hay espacios de participación social, ¿qué capacidades, qué organizaciones dentro de toda esta experiencia que usted ha desarrollado, todos los casos que se han analizado, cuál pudiera ser una de las alternativas a seguir, por ejemplo, para el caso mexicano específicamente? Bueno, yo diría así que uno de los grandes desafíos es justamente
cómo la sociedad participa. Si, por ejemplo, hay espacios de participación a través de presupuestos participativos, a través de diferentes tipos de consejos, en los consejos de medio ambiente, consejos urbanos, consejos de transporte, donde se colocan en discusión políticas y propuestas de programas de acción. O sea, no hay otro camino a no ser una visión democrática, abierta y participativa, y obviamente propuestas de gobernanza que están asociados al interés común, al interés público, ¿no? O sea, esa es la gran cuestión, ¿no? O sea, lo que nosotros observamos justamente que en muchos casos estamos en la contramano, ¿no? Donde las acciones de gobiernos van contra los propios intereses. Al mismo tiempo, hay un gran desafío también de tratar la cuestión que se coloca, por ejemplo, a las ocupaciones irregulares de tierras, sirviendo a veces a intereses populistas o paternalistas, que también colocan en riesgo la capacidad de almacenamiento de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces precisamos observar que de un lado puede haber visiones que se contraponen, visiones democráticas, participativas, a visiones oportunistas, paternalistas y populistas, donde el gran perdedor es el medio ambiente y la sociedad y la calidad de vida, ¿no? O sea, lo que digo es lo siguiente, no hay respuestas definitivas, pero sin duda es fundamental que la sociedad tenga acceso a la información, que haya transparencia en la gestión de la cosa pública y prestación de cuentas, porque muchas veces lo que podemos observar es justamente que la falta de transparencia hace que muchas veces el dinero público sea muy mal utilizado. El dinero público que podría ser usado de una forma mucho más efectiva y democrática es usado para respuestas de carácter bastante problemático, ¿no? Entonces tenemos ahí, por ejemplo, las ocupaciones de tierra donde hay que proteger la biodiversidad. Eso pasa en la Ciudad de México, esa pasa en la ciudad de San Paulo, en la región metropolitana. ¿Por qué? Porque no hay suficiente capacidad de gobernanza, de fiscalización, de monitoramiento, puede haber corrupción, todos estos elementos se juntan, ¿no? Entonces yo tengo una visión así de que para la gobernanza el gran desafío es tener gestores con una democrática, gestores con una visión de largo plazo, gestores con una visión de la necesidad de tratar la inclusión social y de la desigualdad, y gestores con una visión de sostenibilidad. Todo esto es un gran conjunto de variables fundamentales. La sostenibilidad es todavía un tema que asusta, ¿no? Porque siempre se coloca que la piedra en el zapato es la preocupación ambiental que va a afectar los intereses privados o va a afectar otros tipos de intereses, ¿no? Entonces, en este sentido, hay elementos ahí fundamentales que debemos considerar para la gobernanza, con sus componentes contradictorios, con sus componentes problemáticos y con sus componentes de conflictos inclusive. Muy bien, profesor. Bueno, nos están escribiendo preguntas. Mayabel, estudiante del doctorado en estudios sociales de la UAM Iztapalapa, pregunta: ¿qué relación tiene la gobernanza ambiental con los movimientos sociales ecologistas y cómo la pandemia ha demostrado la falta de gestión democrática en el abastecimiento del agua para garantizar la vida de las personas en el ámbito urbano? Bueno, Mayabel, gusto de escuchar tu pregunta. También vi que tú eres una de las autoras del libro, ¿no? Entonces, tu tema está muy vinculado. En el tema sobre los movimientos sociales, bueno, yo creo que
nosotros en Brasil por lo menos ya vivimos mucho más capacidad de acción de los movimientos sociales, que se perdió bastante hasta en los gobiernos más democráticos, porque muchos líderes de movimientos sociales se integraron a los gobiernos municipales en una función muy importante, ¿no? Pero dejando un poco de lado la organización social y la presión social. No sé cómo es esto en el caso mexicano, ¿no? Pero sin duda hay componentes también muy preocupantes sobre el papel del narcotráfico junto a la presión a movimientos sociales, a líderes y todos estos aspectos también que no pueden ser desconsiderados. No hay vida social democrática sin organización de la sociedad. Entonces es fundamental que los movimientos sociales estén cada vez más presentes, que haya a través de los gobiernos estímulos a las prácticas participativas, y a las prácticas participativas no en el sentido de la conducción de las prácticas participativas, o sea, de la manipulación, pero sí a la autonomía de los movimientos sociales. Esto es uno de los grandes desafíos, la autonomía de los movimientos sociales y los riesgos de fácil cooptación muchas veces. Entonces hay que entender esto como parte de la capacidad de la sociedad de verse como corresponsable de procesos en los cuales tiene un papel fundamental. En relación al tema del agua, para mí es difícil hablar, no podré hablar del tema mexicano, pero sí podré comentar un poco en el caso de São Paulo, donde, digamos, hay presión sobre la compañía de agua para que no se pierda las garantías de acceso. Lo que puedo decir es que nosotros vivimos este año, por lo menos este verano, un año con mucho volumen de agua, entonces hay una capacidad de agua almacenada, pero no sabemos lo que será hasta fin de año la situación. Ahora ya estamos viviendo casi 2 meses y medio con muy poca agua y vivimos una crisis dramática de agua en 2013 a 2015, ¿no? Entonces, obviamente que la presión social es absolutamente fundamental, ¿no? Y aquí entró algo, perdón, disculpen, pero entró el McAfee, que no lo pedí. Entonces, es fundamental que la sociedad esté cada vez más movilizada para defender sus intereses, presionar por una calidad del agua y también saber que siempre y durante la crisis del agua los más afectados fueron los barrios más distantes y donde la presión disminuía mucho, ¿no? Entonces siempre tenemos este tema de que si la sociedad no está muy movilizada, los efectos más graves serán sobre ella, porque las clases medias viven en general en una ciudad como São Paulo, buena parte en edificios de departamentos donde tienen grandes capacidad de contención del agua, ¿no? De almacenamiento del agua, ¿no? No sé si respondí plenamente a la pregunta, pero lo que quiero decir es que la sociedad precisa estar cada vez más movilizada para saber que tiene en sus manos la capacidad de que le den mejores servicios y que también pueda estar garantizando su calidad de vida, ¿no? Bien, profesor. Marisol, estudiante de la maestría en estudio de la ciudad de la UEMEX, pregunta: ¿cómo la gobernanza y la resiliencia hídrica ayudan a contrarrestar el problema de la inseguridad hídrica y escasez del agua? Bueno, esto vuelve a responder un poco a la pregunta, o sea, es fundamental, y la ciudad de São Paulo aprobó una ley de seguridad hídrica, pero todavía no está implantada, tiene toda la regulamentación, las discusiones, ¿no? Y la gran cuestión justamente es que nuestras ciudades tienen que tener más capacidad de protección de los recursos naturales. Si uno no tiene la protección suficiente de los recursos naturales para el almacenamiento del agua, para almacenar el agua, obviamente en momentos de falta de agua, de escasez del agua, estaremos con una situación mucho más frágil, ¿no?
tenemos algunos ejemplos internacionales, siempre se habla del ejemplo de Nueva York, que tiene una gran capacidad de almacenamiento, y para esto obviamente depende de que la gestión pública hasta tenga que comprar terrenos privados, espacios privados que no sean de su propiedad pública para almacenar el agua. O sea, al mismo tiempo, obviamente hay otro tema fundamental que son las pérdidas de agua, ¿no? Las pérdidas de agua principalmente en relación a la obsolescencia de las instalaciones, equipamientos, ¿no? La pérdida de agua en São Paulo se calcula en 30%. Obviamente que también existe la otra cuestión, que es la apropiación inadecuada de agua en muchos barrios irregulares, en muchos barrios periféricos, donde muchas veces la gestión es hecha a través de las gangues delincuenciales que cobran más caro a los propios usuarios, ¿no? Y que tal vez serían más beneficiados si hubiese una expansión del agua. Pero como estas áreas no han sido adecuadamente servidas por el agua, por los servicios de agua, acaban en virtud del entendimiento de que son áreas irregulares o sujetas a la expulsión de la población, se generan dos grandes problemas simultáneamente, ¿no? Pero sin duda el tema de la seguridad hídrica es un tema de responsabilidad pública, y en momentos como el COVID, así como es se ve, por ejemplo, que en los barrios más periféricos, donde sigue habiendo población sin acceso directo a servicios de agua, y ni hablar de alcantarillado, ¿no? Obviamente tenemos un problema muy serio, que es el hacinamiento social, ¿no? Que tiene un costo elevadísimo también en la difusión de la pandemia. Bien, profesor. Finalmente, Sergio Gil, estudiante de la licenciatura en Planeación Territorial, pregunta: ¿la planeación territorial y la gobernanza cómo contribuyen al desarrollo territorial? Contribuyen fundamentalmente, ¿no? Y la gran cuestión es justamente los planos directores que no son aplicados en su totalidad, ¿no? Y los intereses inmobiliarios que presionan por la propia definición de las reglas del planeamiento territorial provocan un alto costo en relación al uso de la tierra y al uso y planeamiento de la tierra. Los planos directores son absolutamente fundamentales, tienen que ser pensados al corto, medio y largo plazo. Los planos directores tienen que contar con la participación ciudadana, es absolutamente fundamental. Tienen que ser debatidos en público, tienen que contraponerse a los intereses inmobiliarios que siempre juegan a vendernos el verde cuando nos sacan el verde, ¿no? Y esto también se coloca como algo fundamental en el sentido de que hay que valorizar el planeamiento territorial de una perspectiva democrática, de una perspectiva intersectorial, donde el tema ambiental tiene un papel importante en el planeamiento territorial, ¿no? Y donde la participación ciudadana también. Bien, profesor, pues agradecemos esta gran participación y oportunidad que se ha brindado en esta relación entre la Universidad de Sao Paulo y la Universidad Autónoma del Estado de México. Muy contentos, profesor. Aquí en la Facultad de Planeación se da un seguimiento intensivo al desarrollo de sus trabajos por los temas tan incisivos que está desarrollando respecto a la gobernanza ambiental, la gobernanza territorial, el tema del calentamiento global. Todos estos papers que ahí están disponibles en la web, pues se les han dado seguimiento, puesto que estamos ante un profesor, una autoridad en el tema del desarrollo ambiental en América Latina y en el mundo, profesor. Algo que quisiera agregar, profesor Jacobi. Estoy aquí, escuchando. Bueno, algo que usted quisiera agregar para cerrar esta sesión. Bien.
para quería cerrar. agradecer mucho, conozco bastante la Ciudad de México, desde el año 82, donde estuve la primera vez cuando el Congreso Mundial de Sociología. Tengo grandes amigos en la UAM, en la UNAM. He trabajado mucho con Alicia Sicardi, participado mucho en publicaciones con ella, con colegas de otras, del Colegio de México también, ¿no? Con los colegas que trabajan los temas de cambio climático, planeamiento territorial. Entonces me siento así muy hermanado con la Ciudad de México, y fue esa la razón que le propuse al profesor Mario, y con su colaboración y de Pedro Torres y Silvana, la publicación de este libro que ha sido terminado, ahora ya está siendo enviado a la editora, ¿no? Y decir así que nuestro desafío, independiente de los gobernantes, que pueden ser más democráticos o menos democráticos, más comprometidos con la sostenibilidad, nuestro desafío es mantener las agendas ambientales dentro del planeamiento territorial, urbano, regional, ¿no? Y para mí esto es fundamental. Las agendas tienen que estar orientadas para fortalecer la sostenibilidad, para promover la resiliencia urbana y reducir al máximo los riesgos y los desastres que muchas veces son provocados en virtud de la complejidad de las respuestas a los problemas de la pobreza urbana, ¿no? Entonces, el tema hoy día es tener agendas, mirar al futuro con estos temas que son fundamentales, y tener cada vez más una gestión democrática, inclusiva, participativa y transparente de los gestores públicos. Bien, profesor, pues le agradecemos mucho la gran oportunidad que nos ha permitido el interactuar nuestras ideas. En breve le enviaremos su constancia de participación vía correo electrónico, y muy contentos en tenerlo en este seminario y darle apertura con este tema tan provocador, tan incisivo, tan actual y necesario, el tema de la gobernanza. Distintos retos y desafíos que nos ha dejado reflexionar esta charla, y por supuesto los estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, y algunos profesores, investigadores que se han incorporado, pues dejará bien ampliar la discusión y en otra oportunidad seguir debatiendo respecto al tema, profesor. Perfecto, yo también dejé mi correo electrónico, creo en la última lámina, no me acuerdo ahora si está, pero ustedes se las pueden pasar si alguien quiere dialogar conmigo. Y también decir que yo soy editor de la revista Ambiente y Sociedad, que también es un espacio importante para la lectura de la literatura sobre temas ambientales interdisciplinares, con artículos publicados en el idioma original, sea portugués o español, y la traducción al inglés de todos los artículos. Y es una revista que ahora hasta fin de mes tendremos prácticamente 40 artículos publicados ya en el año 2020. Agradezco muchísimo la oportunidad y espero que haya sido de mucho provecho para ustedes. Y como vuelvo a decir, un gran abrazo para ti, Arturo, para el profesor Mario Bassols, y ha sido una gran satisfacción contribuir con ustedes, y en cualquier otra oportunidad podremos seguir haciéndolo, ya que no creo que viajaré a México durante un cierto tiempo, ¿no? Porque el coronavirus vino ahí para instalarse y dejarnos bastante preocupados, en el sentido de que sus vueltas son bien posibles y reducen enormemente los diálogos, digamos, presenciales, y aumenta muchísimo nuestra colaboración virtual. Un gran abrazo a todos y un buen día. Gracias, profesor, y seguimos atentos en el desarrollo de nuestro libro. Muchas gracias. Ok, un buen día para todos ustedes. Gracias, y a nuestro auditorio les invitamos el día de mañana nos acompañen con la presentación de la doctora Luciana Travazos con el tema COVID-19, ciudades, planeamiento y desigualdad territorial. Mañana iniciamos a las 10 de la mañana. Gracias por su asistencia y los esperamos mañana. Muchas gracias y hasta luego. Profesor, un fuerte abrazo y muchas gracias.
Un fuerte abrazo. Hasta luego. Adiós. Adiós.